Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un video que nos habla acerca de aquellos errores comunes que se cometen en la crianza de un niño. Y bueno, vamos a ver primero una parte. En una cápsula posterior les voy a mostrar las siguientes. Y bueno, vamos a ver este video. Les comento que este video está en inglés, por lo que lo vamos a ver sin audio. Y yo les voy a ir contando básicamente de qué se trata. Entonces, el título de este video es 8 malas lecciones que evitar cuando estás enseñando a tu hijo. Entonces, lo primero que menciona es que la parentalidad no es en absoluto algo fácil, es por el contrario una de las tareas más difíciles que existen, porque conlleva un esfuerzo importante, porque es constante y porque nunca para. Es por eso que existe siempre la preocupación de que lo que se esté haciendo esté bien y de no generar un daño que vaya a hacer que los niños queden marcados o tengan un futuro difícil. En encuestas se ha establecido que en general la mayoría de los padres se sienten bastante seguros con respecto a su rol de padres y creen que en general hacen las cosas bien y en realidad esto puede suceder como puede que no esté sucediendo. Es por eso que especialistas en la psicología infantil se han reunido y han establecido que existen en general 8 malas lecciones que comúnmente los padres enseñan a sus hijos. Y bueno, lo importante es que no te sientas ansioso ni preocupado por esto, porque todos podemos cometer errores siempre. Y lo importante es que en este video vamos también a poder ver algunas cosas que sirven para mejorar o remediar estos errores, para que en definitiva tu hijo o hija a futuro se convierta en una persona fuerte, con confianza en sí misma y sea también un adulto autosuficiente. Entonces comenzamos con la primera lección, que vendría a ser chismoso está mal. Ya, chismoso, vamos a utilizar otros sinónimos contemplados de nuestra lengua española chilena, que vendría a ser cahuinero, por ejemplo, soplón, etc. Entonces, lo primero que sucede cuando un niño nos cuenta acerca de algo malo que ha hecho otro niño es decirle: a nadie le gustan los niños soplones o chismosos. Puesto que muchos padres creen que decir esto es una buena regla y quizás hasta cierto punto sí es una buena opción. Sin embargo, esto no es lo que termina finalmente sucediendo, puesto que cuando a un niño se le enseña que hablar sobre otros es malo, se ha estudiado que a futuro estos niños presentan una tendencia a evadir hablar sobre los problemas reales que tienen. Esto significa que si más adelante un niño está sufriendo de bullying o peor aún, está siendo abusado por un adulto, el niño podría no hablar por tener miedo a que se le ponga esta etiqueta de chismoso. Además, si un niño decide no contar lo que le pasa a esta temprana edad, puede ser que esto solamente se agrave a futuro cuando sea más grande. Entonces, ¿qué es lo que debería enseñar en vez de decirle no seas chismoso? Es enseñarle a que sea abierto y honesto. Los padres deben enseñarle a sus hijos abiertamente a hablar sobre las situaciones difíciles que ellos presentan y también
ser pacientes, puesto que en general los niños tienen mayor facilidad de colapsar ante situaciones difíciles que los adultos, porque ven las cosas de otra forma. Para graficarlo de una manera, es que, por ejemplo, cuando decimos fue la gota que rebalsó el vaso, probablemente el vaso de un adulto es de este tamaño y el vaso de un niño es de este tamaño. Entonces para ellos es mucho más fácil perder el control eh, porque no entienden de la misma forma el mundo que un adulto. Entonces es por ello que es muy importante que podamos ser pacientes con ellos y no hacerles ver como que lo que a ellos les pasa es insignificante. Un niño puede no siempre decir cuando él necesita ayuda. Es por esto que es muy importante que trabajen juntos para poder resolver en qué situaciones el niño va a poder resolver por sí mismo los problemas que se le presenten y cuándo va a necesitar tu ayuda, pero que no se pierda la confianza. Mala lección número 2. Los niños no deben expresar sus emociones negativas. En general, es difícil ver a un niño sufrir. Es difícil cuando están llorando o teniendo una pataleta o cualquier tipo de descompensación emocional. Y es muy difícil, es muy fácil solamente gritarles, ya basta de llorar, o deja de hacer show o una escena, y lo que no sabemos es que esto genera un daño importante en los niños, puesto que en vez de nosotros como adultos averiguar qué es lo que les sucede, por qué están llorando, solamente nos dedicamos a resolver aquello que nos incomoda a nosotros como adultos. Entonces, cuando se les responde con gritos ante esta situación en que ellos se sienten sobrepasados emocionalmente, el niño tiende a interpretar ese grito de 3 formas. La primera de ellas es que ellos son los malos, ellos son los que están mal y no está mal lo que los hizo llorar o lo que los hizo sentir esos sentimientos, lo que les provocó esos sentimientos. La segunda es que las emociones negativas son algo que son algo vergonzoso que debiera esconderse. Y la tercera es que sus sentimientos no son tan importantes como los tuyos. Y esto, a la larga, significa o les enseña a los niños que a desconfiar de sus padres, a desconfiar no solo de sus padres, sino de todos los adultos a su alrededor. Entonces lo que sucede es que los niños aprenden a no hablar de sus emociones. Y esto lo que genera y se ve manifestado es en ataques de ira, en una sensación importante de injusticia, de insatisfacción e inclusive trastornos de personalidad. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que yo debería enseñar? Lo que yo debería enseñar como padre es a alentar a mi hijo a expresar sus sentimientos de una manera segura o de una manera asertiva. Porque está bien y es entendible que en ciertas situaciones le llames la atención a tu hijo por romper sus juguetes o por gritar en público. Pero si el niño o la niña están muy molestos, muy mal emocionalmente,
Es tu labor como padre ayudarlo a dirigir esa ira de una forma abierta y honesta. Porque las emociones negativas, cuando no salen, se transforman en problemas para el sistema nervioso. Y en realidad, el cerebro de un niño tiene básicamente en ese momento solo la capacidad de procesar la emoción y nada más que la emoción. Entonces necesita de tu ayuda para encontrar formas de expresar sus sentimientos de una manera constructiva y no destructiva. Es así que es muy importante poder transmitirles a los niños que sus sentimientos son válidos y procurar hablarles desde el problema. Entonces, por ejemplo, si está el niño o la niña teniendo una pataleta en público, lo más asertivo es tomarlos, llevarlos hacia un lugar tranquilo, alejado del resto de la gente y acompañarlos, darles a entender que los comprendemos, que los podemos ayudar, dándoles calma. En vez de gritarles que se calmen, tratar de hablarles desde la calma que nosotros también tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el niño está gritando y yo le grito que se calle, al final solamente se convierte en un ciclo tóxico que no para, que al final en vez de empeorar, o sea, de mejorar la situación, la empeora. Entonces, en esas situaciones, lo mejor que se puede hacer para calmar a un niño es hablarle calmadamente, llevarlo a un lugar tranquilo en donde pueda finalmente hablar sobre qué es lo que lo tiene triste o qué es lo que le pasó, qué está llorando, y desde ahí ayudarlo y trabajar con él en conjunto para encontrar una solución a ese problema. Entonces, vamos con la lección número 3. Hacer o decirle a los niños que deben caerle bien a todos. ¿Quién no quiere que sus hijos tengan una vida pacífica y feliz? Eso significa muchas veces que deben llevarse bien con todas las personas que tienen a su alrededor. Entonces, ¿por qué no alentar a tu hijo para que se lleve bien con todos sus compañeros? Y que sea una persona agradable con todos los compañeros. Entonces, si como mamá o como papá nunca recibes ningún reporte de que el niño o la niña se portó mal o tuvo algún conflicto con alguien, yo tendería a pensar que estoy haciendo todo bien, ¿cierto? Y no necesariamente, o no exactamente como dice el video. ¿Por qué no? Bueno, porque el enseñar a un niño a ser amable y buena persona con todos sus compañeros sin importar cómo ellos sean con él o con ella, le permite o hace al niño pensar que sus compañeros son más importantes que él. Y esto, a la larga, puede generar consecuencias tales como que en su afán por agradar a todo el mundo, por ser la necesidad de aprobación del resto sea tan alta que permita que otras personas lo pasen a llevar eh, solo para caerles bien. Y también, por el otro lado, generar que otros niños lo busquen por interés, como por ejemplo, para que este niño o niña los ayude a resolver tareas, pruebas, etc. Entonces, los niños que aprenden a una temprana edad a complacer a quien quiera tengan a su alrededor, normalmente crecen teniendo una baja autoestima y teniendo dificultades para tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué es lo que debo de enseñarle a mi hijo o hija? Ser
respetuoso pero asertivo. ¿Qué significa esto? Significa que, para empezar, los niños no tienen por qué sacrificar sus propios intereses y objetivos por complacer o agradar a otros. Y además, no deben permitirle a nadie que los fuerce a hacer algo que ellos no quieren. Si algún compañero le pide ayuda para copiar en una prueba y amenaza con dejar de ser su amigo si no la ayuda o no lo ayuda, lo que hay que enseñarle a los niños es a decir no, respetuosamente, pero con firmeza. En realidad, lo que generalmente sucede en estos casos, que cuando los amigos se alejan, es porque en realidad nunca tuvieron interés en ser realmente amigos. Lo que ellos estaban buscando era aprovecharse de su vulnerabilidad o de su buena voluntad o de ser excesivamente complacientes. Entonces, los niños que aprenden a no dejar que otros se aprovechen de ellos, conocen muy bien su valor como personas, como humanos, y eso los hace personas o adultos que son más capaces de cumplir sus objetivos y de alcanzar sus metas a futuro, a largo plazo. Ahora, para aclarar un poco este punto, porque en realidad es una lección un poco difícil de entender, o que se puede malinterpretar. La idea no es que sean niños pesados ni apáticos, sino que sean genuinos, que sean ellos mismos. Lo que acá está intentando explicar esta mala lección es que cuando enseñamos a un niño a ser agradable y intentar agradarle a todo el mundo, lo que conseguimos es que sea un niño tan complaciente que no tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones y de hacer sus propias elecciones, sino siempre se va a estar rigiendo por otras personas, lo que también va a generar dependencia. No solamente que otros quieran aprovecharse de ellos, sino excesiva dependencia, porque siempre se van a estar rigiendo por los demás para hacer sus elecciones. Bueno, esto era lo que les quería transmitir en esta oportunidad. Espero haberlos ayudado, espero haberles entregado una herramienta que les pueda servir en la crianza de sus hijos e hijas. Así es que nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir transmitiéndoles el resto de estas lecciones que es mejor dar de otra manera a los niños. Así es que espero que se encuentren bien hasta que nos volvamos a encontrar y como siempre quedo atenta a sus comentarios, sugerencias, críticas o si hay algún tema en específico que quisieran que abordáramos, ya sea yo como psicóloga o con mi dupla psicosocial, la trabajadora social, asistente, Verónica Troncoso. Así que me despido y espero que tengan una linda semana. Chao.